Bien, la palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en San Lucas capítulo 19, del versículo 28 al 40, y dice así. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo hecho sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a los discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amén. Padre celestial, te doy la honra y la gloria. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, el poder estar acá alabándote, escudriñando tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor Padre Santo. Oh, porque solo tú eres el dador de vida, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bien, el título de la prédica es La entrada triunfal en Jerusalén. Hace aproximadamente 2000 años el Señor Jesucristo se acercaba a la ciudad de Jerusalén, en el cual sabía que ya se le acercaba la hora para ir a la cruz, ¿verdad? Él ya había predicado su evangelio, ya había hecho milagros, ya tenía sus discípulos y muchos seguidores que creían en él. Amén. Entonces vemos de que dice acá que a los discípulos, a 2 de sus discípulos los había enviado a ir a traer un pollino. ¿Sabe qué es un pollino? Un asno. Algunos le dicen burrito, ¿va? Vemos de que el Rey de Reyes, ¿va?, en vez de entrar como todos los reyes en ese entonces, con un caballo, con pompa y todo, había llegado a las entradas en un pollino, y en el cual vemos de que, así como hoy en esta fecha, que se acerca a lo que es la cuaresma, ¿va?, lo que se llama la Semana Santa, el día de hoy también se conoce como el Domingo de Ramos. ¿Por qué? Porque se tendían, dice que cuando el Señor iba pasando ahí le tendían sus mantos y tendían palmas y todo, y pues le estaban dando la honra a Jesucristo. Entonces vemos de que esta tradición hasta el día de hoy se habla parte de la Biblia, pero ya después con el tiempo se fue haciendo una tradición que hoy en día se practica en muchos países o incluso acá en algunas iglesias, ¿va? Pero en muchos lugares se hacen alfombras, se hacen cosas, ¿va? Entonces dice que en el siglo, aparte que la iglesia en particular surgió aparte en el siglo IV, o sea, como en el año 400, que se le llamó por primera vez Domingo de Pasión. Aquí principalmente se resalta el rol de la cruz, que era el camino de la resurrección. O sea, el Señor Jesucristo ya iba de camino a presentarse delante de Jerusalén, a pedir por cada uno de nosotros por nuestros pecados. Esta semana que iniciamos se conoce como la Semana Santa, en el cual pues se basan 5 días hasta el día Viernes Santo, en el cual se celebra pues la crucifixión del Señor Jesucristo. Y hoy, como les digo, se conoce como el día de Domingo de Ramos. En el siglo XI, según lo que he estado buscando, dice, en el siglo XI iniciaron lo que se
lo que conocemos como las procesiones, ¿ah? Es cosa que no ha iniciado hasta hoy en día, sino desde hace tiempo se empezaron a hacer, desde el siglo XI. Los historiadores nos indican que en Egipto la cruz era cargada triunfalmente en estos desfiles, mientras que en Francia y en España en el siglo XVII se inició con la bendición de ramos y la procesión en toda su tradición. Entonces, desde ese entonces se presentaban en muchas iglesias y se llevaban ramos en los cuales los bendecían los sacerdotes, y ya la gente se los llevaba como ungidos para sus casas. Y tras el concilio de Trenton, que se hizo en todas partes de la iglesia latina, se celebra la misma manera este domingo, y es entonces donde se juntan todos para las procesiones y lo que empezó a fortalecer en lo que se llama la Semana Santa. ¿Ven? Entonces esta tradición no quiere decir que hasta ahora, no hace poco se hizo, sino hace mucho tiempo, en representación de cómo el Señor iba presentándose camino hacia la cruz. Por eso dice que aquí, regresando a lo que estábamos leyendo en el Evangelio de San Lucas, dice que aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos. En el monte de los Olivos era un lugar donde a veces el maestro se mantenía orando, y de ahí dice que envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente y entrad y hallaréis ahí un pollino atado. Aparte de esto, recuerde que este pollino, o sea, este burrito, este asno, no había sido domesticado. Dice que nadie se había montado. Aquellos que conocen o se han montado alguna vez en un caballo, saben que para poder montarse en un caballo tiene que tener como una silla se le pone, se le pone una silla, se le ponen como unos ponchos, para que cuando uno se siente, no va a dolerle a uno el trasero, pero aparte de eso, el caballo ya tiene que estar domesticado, adiestrado. Porque si usted de repente llega y se va a montar en un caballo, así, ¿qué es lo que va a hacer el caballo? Va a tirarlo. Pero sabemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía el poder y el dominio sobre todas las cosas. Por eso a él no le sucedió esto. Vemos de que dice: y si alguien os preguntare, ¿por qué lo hacéis? Responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, pues ya vieron los dueños: ¿y estos por qué están desatando mi animalito? Dijeron: ¿va? ¿Por qué se lo van a llevar? Entonces ellos dijeron: no, pues lo necesita el maestro. Se lo llevaron al maestro, porque él lo necesitaba para poder llegar a entrar a Jerusalén. Amén. Entonces, vemos de que acerca de la profecía de la entrada triunfal del Señor Jesucristo, ya estaba de antemano escrito. Acerca de cómo el Señor se iba a presentar en Jerusalén. Porque recuerde que en ese entonces el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, al enviado, aquel que iba a venir a libertarlos de la opresión del pueblo de Roma. Ellos habían sido, no estaban directamente como esclavizados, pero estaban bajo el poder del dominio del imperio romano. Y ellos en la profecía sabían de que iba a venir un libertador, alguien que venía a darles libertad. Para ellos era de que el que se iba a levantar iba a hacer una guerra y poder destruir este imperio y estar ellos en libertad. Pero no fue así. Vemos que el Señor Jesucristo, cuando vino, no vino a hacer guerras, vino a libertarlos de la opresión de ¿cuál? Del diablo, del enemigo. Porque si nosotros no somos libertados internamente, exteriormente tampoco vamos a poder vivir en libertad. Entonces, por eso dice que en el libro de Zacarías 9:9 decía de que: no temas, ciudad de Sión, mira que tu rey llega montado en un burrico. No iba en un caballo, no en una gran pompa, sino en un burrito. Aparte de esto, pues él ya se estaba preparando, como le digo, a los días que le acercaban de cómo iba a ser entregado. Días anteriores también a sus discípulos ya les había dicho que iba a ser entregado. Y muchos dijeron: no, ¿cómo va a ser eso que vas a ser entregado? Nosotros podemos dar la vida por ti.
Pero vemos de que cuando sucedió el momento que lo agarraron, nadie quiso dar su vida, todos salieron huyendo. Entonces dice, puede ver de que el pueblo, cuando vieron que el Señor Jesucristo venía, todos estuvieron atentos, ¿ah? Todos estaban alegres de poder ver al que ellos esperaban, al Mesías, ¿ah? Porque regresando acá en la palabra dice, en el capítulo 19, 37, cuando llegaba, ya se acercaba de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Qué maravillas había hecho el Señor Jesucristo? Había sanado a los enfermos, había dado vista a los ciegos, ¿ah? Había libertado a muchos que estaban oprimidos por el enemigo. Y cuando ya veían que Él se acercaba, pues todos decían, Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. El Rey se estaba presentando, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Ah? Estaban alegres de cómo verlo. Mas sin embargo nos ponemos a pensar de que un día toda la gente estaba alegre recibiéndolo. Y a los siguientes días toda esa misma gente que estaba alegre recibiéndole y tirándole ramos y todo para que pasara, esa misma gente se había levantado contra él. Esa misma gente se estaba levantando contra él diciendo, ¿a quién quieren que soltemos? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Qué decían? A Barrabás. No querían que Jesucristo viviera, pero todo estaba en los planes del Señor. Amén. Por eso vemos en el Salmo 22, capítulo 22, versículo 1, dice, Él dice, Dios mío, ¿por qué me habéis abandonado? Esto lo decía cuando Él ya estaba en la cruz, diciendo, ¿por qué me habéis abandonado? Porque Él ya no aguantaba con todos los pecados que tenía encima de Él. Los pecados míos, los pecados tuyos y los de toda la humanidad. Porque dice que para perdón de pecados el pueblo de Israel cada año se presentaban al templo y llevaban ciertos animales para el sacrificio, para el perdón de los pecados. Se le presentaban al sacerdote y se ponían en sacrificio. Mas sin embargo vemos que el Señor Jesucristo estuvo preparando por un tiempo para hacer el sacrificio por para toda la humanidad, una sola vez por todos. Amén. Amén. Aparte vemos de que que tenía que padecer por cada uno de nosotros. Entonces en el capítulo 19, versículo 39, entonces algunos de los fariseos entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Los fariseos, los que estaban en ese entonces, los fariseos eran un grupo de personas que vivían de acuerdo a la ley y habían hecho hasta más mandamientos. Entonces, al ver ellos de que toda la gente se alborotaba al recibir al Señor Jesucristo, se molestaron. Decían, ¿para qué están haciendo tanto ruido? Y les decía, cállenlos. Mas sin embargo, dice él le respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Así que si nosotros hoy en día habláramos del Señor Jesucristo, ¿qué sucede? Mucha gente le va a creer, pero mucha gente también no le va a creer y se va a poner en contra de usted. O no sé, si usted ha hablado del Señor Jesucristo dando testimonio, hablarle a alguien y se da cuenta que rápido a veces una persona se empieza a alterar y dice, no, ya no siga hablando de él, no hable de eso. Se molestan cuando uno habla del Señor Jesucristo. Pero dice que si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Así que nosotros tenemos en sí la obligación de hablar del Señor Jesucristo. Porque Él dice en su palabra en Mateo 28, versículo 19, y predicar este evangelio a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días del mundo. Amén. Entonces tenemos nosotros también el hablar del Señor Jesucristo, porque Él decía, si estos callaren, las piedras van a hablar. Entonces si nosotros no confesamos, alguien más lo va a hacer. Debemos confesar de las maravillas, de los milagros que cada día vemos en nuestro diario vivir de que el Señor hace en nosotros. Amén.
Amén. Es como que si en la parte de esto vemos de que tenía que sufrir en Jerusalén el Señor Jesucristo. Y iba camino a lo que Él se había preparado por un tiempo. Vemos de que realmente toda la gente, pues, que un día le daban la gloria, al poco tiempo también lo entregaban. Amén. Entonces vemos de que en el versículo 25 dice de que, capítulo 25, Lucas en el 19, 25, regresando un poco atrás, ellos le dijeron, Señor, perdón, no, ahí no es. En el versículo 36 al 38 en el cual estamos leyendo, dice, y a su paso tendían sus mantos en el camino cuando llegaban y se acercaban a la bajada del monte de los olivos. O sea, toda la gente pues tiraban sus mantos en reverencia delante del Señor. Y vemos de que realmente pues se estaban alegrando por lo que hacían. Y en el versículo 37, dice, y cuando llegaban y ya se acercaba de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzaron a alabar a Dios a grandes voces de todas las maravillas que habían visto. Entonces vemos de que todos estaban dando testimonio de lo que Él había hecho en su vida, en su ministerio. Y así hoy en día también nosotros podemos dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Amén. Si nosotros nos ponemos a analizar y a pensar qué es lo que Dios ha hecho desde el momento que yo lo recibí hasta el día de hoy, y si nos pondríamos a escribir lo que ha hecho el Señor, veríamos tantas cosas. Pero a veces nosotros no nos ponemos a pensar, a analizar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Pero vemos de que realmente el Señor cada día nos sorprende de distintas maneras. Como les comentaba yo días anteriores, nosotros desde que nos casamos teníamos el plan de poder ser padres, de poder tener un niño, una niña, ¿va? Y pasó el tiempo, pasó un año, pasó otro, y no podíamos tener niños. Le tuvimos que orar al Señor. Siempre nosotros estamos orando, ¿va? Pero hay un momento en el cual uno a veces se pone a analizar y a pensar, Señor, ¿pero por qué? Nosotros, si somos siervos tuyos, ¿por qué no podemos tener niños ahora? Y los años se van y uno dice, no, pues es tiempo que uno quiera tener su familia. Y le oramos al Señor, nos pusimos en ayuno con mi esposa por 21 días y después de eso vimos la gloria del Señor. Amén. Mi esposa es testigo de lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces puedo decir que hay un Dios todopoderoso al cual nosotros, si no clamamos, no vamos a poder disfrutar de las bendiciones que el Señor ha dado. Amén. Tenemos que pedirle a Él cada día que nos guíe en cada una de nuestras decisiones, el poder alabarle y adorarlo. Porque así como Él, le digo, hace 2000 años estaba presentando para ir al sacrificio, para pagar por nuestros delitos y pecados, para darnos vida y vida en abundancia. Amén. La podemos disfrutar el día de hoy. Pegados de Él, dice, porque separados de Él, nada podemos hacer. Necesitamos estar pegados. Si usted se pone a pensar, usted tiene, por ejemplo, una planta en su casa, la que sea, ¿va? Y una ramita está así, se empieza a desprender, ya no va a tener la savia que le va a llegar para ir dándole vida, ¿va? ¿Qué va a pasar con esa ramita? Después se va a ir muriendo y se va a caer. Lo mismo pasa cuando nosotros empezamos a alejar de los caminos del Señor. Pero si nosotros estamos pegados, la savia de esa planta va a ir dando vida a esa rama y va a hacer que la rama se engrose y que al engrosarse vaya a poder dar flores y al dar flores va a dar frutos. Amén. Así es nuestra vida. Nosotros nos mantenemos pegados del Señor, vamos a poder tener vida y vida en abundancia. Vamos a poder disfrutar de los frutos del Espíritu Santo, de los cuales hablamos la semana pasada. Que entonces va a poder usted tener paz, va a tener poder gozo, mansedumbre, humildad, paciencia, bondad. Y eso solo lo puede dar el Espíritu Santo cuando llena ese vacío que a veces uno tiene por dentro. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para poder ver los milagros del Señor cada día en nuestra vida. Amén.
Entonces vemos de que les dijo acá que si ya los fariseos estaban enojados al ver de cómo durante ese lapso de que el Señor predicaba, hacía milagros, vemos a través de la Biblia cuando la leemos de que siempre este grupo de los fariseos o saduceos estuvieron viendo cómo hacer caer al Señor Jesucristo, haciéndole a veces preguntas y molestándose de por qué Él estaba con los impíos, con los gentiles, ¿ah? Que por qué Él comía con ellos, que por qué Él les predicaba a ellos, ¿ah? Pero si Él no les iba a predicar, ¿quién les iba a predicar a ellos? Porque los fariseos no se podían, según ellos, no se podían juntar con los gentiles, es abominación. ¿Se imagina usted de que el Señor ya nos haya rescatado? Yo no sé de dónde el Señor te ha rescatado. Y de repente Él te levanta, te restaura y te encuentras con esas amistades de antes en el mundo en el cual vivías y ya tú ya vienes y no les quieres hablar ni saludarlos porque pues ya tú eres diferente. ¿Ah? Entonces uno no está dando buen testimonio. ¿Por qué? Porque si el Señor ya te sacó de ese hoyo cenagoso en el cual tú estabas, ¿ah? Te sacó de ahí para mostrarle el amor que tenía por ti. Y para que ahora tú también vayas y les prediques a aquellos que estaban igual que ti. Amén. Eso solo lo hace el Señor. Amén. Entonces vemos de que ellos estaban molestos porque siempre andaban criticándolo y siempre veían de cómo hacerlo caer. Y cuando vieron de que toda la gente venía delante de él tirando sus ramos y tirando los mantos y diciendo Hosana, Hosana al hijo de David, se molestaban y se molestaron y entonces vinieron y se atrevieron a decirle, maestro, calla a estos discípulos, cállalos, ya no queremos que estén gritando acá. Pero él les dijo, si yo los callo, os digo que si estos callaran, las piedras hablarían. Entonces vemos, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Hay un versículo en el cual dice, y Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Lloró al ver de que Jerusalén, Israel, era el pueblo escogido por Dios. El pueblo que había sido apartado para llevar su palabra, para llevar las enseñanzas hacia los demás. Y era el pueblo el cual se había llevado por la idolatría y se había alejado de los planes de Dios. Le dolió al ver de que por más que él les predicaba, no le creían. Porque decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? Y otros decían, ¿quién es este? ¿Dónde ha estudiado? ¿Dónde tiene? ¿Por qué sabe tanto? No entendían. Por eso él muchas veces le dijo, el que tenga oídos que oiga. Porque muchos oían y no le creían. Entonces él tuvo ese momento en el cual, pues, al ver la ciudad, lloró el saber de que por más que él vino a hacer, no podía salvar a todos. Porque recuerde que la salvación es individual. La salvación no depende de una familia, de una iglesia, sino la salvación depende entre tú y Dios. Si nosotros le creemos al Señor, lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador y vivir para Él, dice que somos salvos no por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia, un regalo inmerecido, en el cual el Señor se presentó para pagar por nosotros mismos. Amén. Amén. Entonces podemos decir en parte de conclusión de que planeando cuidadosamente las actividades que realiza la iglesia como esposa de Cristo debe ser siempre planificadas con una visión bíblica. O sea que todo lo que nosotros hagamos acá en la obra del Señor, tenemos que planificarlo y hacerlo para agradar al Señor. El hablarle a la población de que hay un Dios todopoderoso, aquel que pagó por nuestros delitos y pecados. Amén. Y el poder glorificarlo. Y saber de que la iglesia no es solo este templo, la iglesia somos cada uno de nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Lo formas tú, lo formo yo y todos los que estamos acá. Amén. Llevando la palabra del Señor. Y recordemos de que Él vino a libertarnos del cautiverio
Amén. En el cual ahora nosotros podemos venir a alabarlo, adorarlo. A todo lo que hagamos, hacerlo que nazca de nuestro corazón, no por obligación. Vemos acá de cómo el Señor les habló a sus dos discípulos, eligieron, les dijo acá, si regresamos un poco a la misma lectura que teníamos, dice, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. ¿Qué hicieron estos dos discípulos? Siguieron las órdenes. Vemos de que ahí hay obediencia. ¿Ah? Cuando nosotros queremos hacer algo, si nos dicen algo y queremos agradar a esa persona, ¿ah? ¿Qué vamos a hacer? Nos obedecemos fácilmente. Pero cuando usted está molesto y dice, no, le dicen, ¿me puede hacer esto? No, yo ya no hago esto. Ya estoy cansado de estar ayudando a tanta gente y ya no quiero ayudar a nadie. ¿Ah? A veces se le acaba a uno la bondad, el poder ayudar. Pero estos dos discípulos vinieron y dijeron, hazme esto, y dijeron, lo fueron a hacer. Vemos ahí la obediencia de sus discípulos hacia el Señor. Se imagina que de repente usted en sueños, usted está durmiendo, y de repente el Señor se le presenta y le dice, haz esto. ¿Usted lo haría? Lo que le pidiera. Vamos a ser obedientes a lo que es la palabra del Señor. No va a ser una gran cosa, de repente se le aparece el Señor en un sueño y le dice, tienes que hablar con una persona, decir esto y el otro. O ora por esta persona. Si nosotros somos obedientes, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer, porque estamos agradando al Señor. Amén. Tenemos que estar atentos a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos para el pueblo del Señor. Amén. Entonces, y por último, y parte de esto vemos de que el Señor antes de salir acá, dice que en la parte de que se iba a presentar a la ciudad, vemos de que al sentarse en el pollino fue tranquilamente, y aparte de que estos discípulos le trajeron el pollino, también se lo arreglaron para que él lo montara. Eso quiere decir que cuando nosotros vamos a hacer algo, lo hagamos de corazón, lo hagamos bien. Amén. Porque la misma palabra del Señor dice que amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Si usted quiere que lo traten bien, trate bien a la persona que está a su lado. ¿Ah? Si usted quiere que le vaya bien en su trabajo, trate bien a los que están trabajando con usted. Hágale caso al jefe, el jefe es el que le está pagando. ¿Ah? Si usted está trabajando ahí es porque usted necesita un salario. ¿Y de quién depende el salario? Del jefe y del trabajo que usted está haciendo. Cuando somos obedientes y hacemos las cosas correctamente, nos va a ir bien. Amén. Y vemos de que todos aquí, pues como les digo, llegando a la conclusión es de que el pueblo estaba alegre recibiendo al Rey de Reyes, al Mesías. Lamentablemente, después de un tiempo, de unos días, este mismo pueblo estaba entregando al Hijo de Dios en la cruz, dándole la espalda. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido el favor al Señor, le rogamos, Señor, ayúdame, hazme esto? Y cuando ya lo recibimos, le damos la espalda al Señor. No somos agradecidos. Y es lo que el pueblo estaba haciendo. Cuando dijeron, ¿a quién quieren que soltemos? ¿A Jesús o a Barrabás? A Barrabás, dijeron todos. Dejaron a Dios a un lado. Y vemos que el mismo Jesucristo le dice al Padre, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque era tanto el pecado que él estaba cargando encima, que el Señor por un momento se apartó de él, estando él en la cruz, pagando por nuestros delitos y pecados. Hermanos, no nos apartemos del Señor. En todo momento, si estamos en las buenas, estemos con el Señor. Si estamos en las malas, estemos con el Señor, porque es cuando más tenemos que glorificarlo. Porque si Él no te va a ayudar, ¿quién te va a ayudar? Vas a llamar al vecino, te va a decir, ahorita no puedo. Vas a llamar a tu familia, te va a dar la espalda. Pero el Señor no nos va a fallar. Creámosle a Él. Amén. Y creamos en todo lo que dice su palabra. Vemos de que Él estaba yendo hace 2000 años
camino a Jerusalén para ser entregado. Y al ver la ciudad, Jesús lloró, de ver de que estaba tan endurecidos sus corazones que no quisieron creer. Mas a muchos gentiles les predicó y muchos se convirtieron. Y así estamos hoy en día, hermanos, en una sociedad en la cual les predica, les habla del Señor y están endurecidos los corazones. No quieren recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Los afanes y cosas del mundo han enceguecido al ser humano, que hoy en día muy pocos son los que estamos siguiendo al Señor. ¿Se imagina si toda la gente quisiera creer? Las iglesias estuvieran llenas, no hubiera espacio, no hubieran guerras, no hubieran tantos conflictos. Porque la maldad trae más maldad. Pero cuando hay paz, hay tranquilidad. Y esa solo Dios nos la da. Amén. Que Dios me lo continúe diciendo. Nos ponemos de pie. Padre Celestial, yo te alabo, te bendigo, te agradezco, Señor Padre amado. Porque tú pagaste por nuestros delitos y pecados, Señor Padre amado, glorioso. Tú que ibas camino hacia Jerusalén, Señor Padre amado. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Pensando en mí, pensando en los demás, Señor, para que muchos fuéramos salvos, Señor Padre amado. Gracias te doy a ti, Señor. Perdona nuestros pecados, limpia, renueva nuestras vidas, Señor, que cada día, Señor, sigamos caminando contigo, Señor Padre amado, y no apartados, porque apartado de ti nada podemos hacer, Señor Padre Santo, glorioso. Ayúdanos, Padre Santo, que los tiempos son difíciles, Señor, pero contigo, Señor, somos más que vencedores, Señor Padre amado. Tu misma palabra dice, Señor, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, oh Padre amado? Porque mayor es el que habita en nosotros. Sabemos que andamos en el mundo, mas ya no somos del mundo, porque tú nos has comprado a precio de sangre, Señor Padre amado, glorioso. Gracias te doy a ti, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, llévanos con bien, libra tu accidente, tu acechanza del enemigo. Si alguno de nuestros familiares está enfermo, Señor, obra en su vida, sánalo, Señor, Padre amado. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos sanados y en ti confiamos, Señor, Padre amado. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te doy a ti, Señor, Padre amado, que podamos iniciar esta semana nuevamente bajo tu gracia, bajo tu poder, Señor Padre amado, que tu Santo Espíritu, Señor, sea guiándonos en cada una de las cosas que queramos hacer, Señor Padre amado, agradándote a ti, Señor, y no al hombre, Señor. Gracias te doy a ti, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios me lo continúe bendiciendo. Le damos la honra y la gloria al Señor. Están invitados para